Bong Joon-ho. Thank you. Okay, the winner is... The winner is Francis Ford Coppola for The Godfather Part 2. And the Oscar goes to Damien Chazelle, La La Land. And the Oscar goes to Guillermo del Toro. And the Oscar goes to Tom Hooper, The King's Speech. Alfonso Cuarón. Thank you, Rick. From among the 5 gifted nominees tonight, the winner could be, for the first time, a woman. For Avatar, James Cameron. For The Hurt Locker, Catherine Bigelow. For Inglourious Basterds, Quentin Tarantino. For Precious, based on the novel Push by Sapphire, Lee Daniels. For Up in the Air, Jason Reitman. And the winner is... Well, the time has come. Catherine Bigelow! Woo! Antes de hablar de la teoría feminista, de los obstáculos patriarcales en el cine para las mujeres y las representaciones del género femenino en pantalla, hablemos del feminismo. Existen ciertas discrepancias entre las teóricas feministas en cuanto al número de olas del feminismo a lo largo de la historia. Autoras como Amalia Valcárcel o Celia Amoros argumentan que la primera ola feminista o feminismo ilustrado va desde la Revolución Francesa hasta mitad del siglo XIX, según lo cual la segunda ola empezaría en 1848 con la declaración del Seneca Falls y el movimiento sufragista, y posteriormente estaría el movimiento de liberación de mujeres de Estados Unidos que comienza en los años 60 como tercera ola, y finalmente el feminismo del siglo XXI como cuarta ola. Otras autoras reconocen únicamente 3 olas del feminismo y ubican el movimiento de liberación de mujeres en la segunda ola. Es este movimiento el que inspira la teoría fílmica feminista que podemos denominar segunda o tercera ola, depende de cómo se le mire. En todo caso, hablamos de un discurso de reivindicación de las mujeres en el marco de una serie de movimientos políticos y culturales en los años 60 y los 70 en Estados Unidos e Inglaterra. Ya logrado el sufragio femenino universal y otros logros en términos legales hacia la igualdad de género, estos movimientos se encargaron más de las desigualdades de facto, las invisibles como por ejemplo la sexualidad, el trabajo, la familia y el aborto. Destaca Betty Friedan como madre del movimiento con la publicación de su libro, La mística de la feminidad, donde argumentaba que las mujeres estaban lejos de lograr la posición paritaria en la sociedad con respecto a sus contrapartes varones. Bajo la influencia de estas reflexiones feministas y de manera paralela a los estudios de género anglosajones surge la teoría fílmica feminista, la cual se desarrolla en 2 vertientes, una enfocada en reivindicar el papel de la mujer en el cine en cuanto a realizadora y miembro del equipo de producción, y la otra enfocada en el papel de la mujer como sujeto narrativo en el discurso cinematográfico del cine clásico de Hollywood. Se tenía conciencia de que la mujer había sido silenciada, y lo continuaba haciendo, por el sistema patriarcal, todavía férreo en la segunda mitad del siglo XX. Era silenciada, tanto en la producción cultural como en su representación, y es por ello que los nuevos movimientos feministas surgidos en la época tomaron como punto de partida para su desarrollo el análisis histórico-social de la opresión, subordinación y explotación de las mujeres en los modelos dominantes de producción y en las relaciones sociales. Los primeros estudios cinematográficos feministas posaron su mirada crítica sobre los estudios historiográficos, presuntamente serios, que fueron realizados por hombres y desde el punto de vista patriarcal. De manera sistemática, la participación de las mujeres en el nacimiento y el crecimiento de la industria fílmica desde sus más tiernos inicios. Las investigadoras feministas demostraron y denunciaron el hecho de que los hombres habían incluido detalladamente en sus estudios
trabajos e investigaciones cinematográficos las carreras solo de los hombres, fuese sus aportaciones de menor o mayor valía en la historia del cine. Pero por otro lado, ignoraron una y otra vez siquiera aludir al nombre de destacadas mujeres directoras que lograron en su momento gran reconocimiento profesional dentro de la industria del cine. La historia del cine estadounidense no menciona grandes nombres femeninos como pudo ser la directora Dorothy Arzner, quien fue considerada en los años 30 como uno de los 10 mejores directores de Hollywood, siendo en esa década además la única mujer directora de Hollywood. Arzner, antes de ser directora, fue secretaria dentro de la industria cinematográfica, siendo posteriormente cortadora de negativos, montadora y finalmente directora de su primera película, un modesto proyecto titulado Fashions for Women, que al final tuvo gran éxito comercial y de crítica. Finalmente dirigió 16 películas durante toda su vida, entre las cuales una fue candidata a un Oscar, Carrie's Wife, en 1936. Además de ser la primera en dirigir una película sonora para Paramount Pictures, de Will Perry, en 1929, y de trabajar con grandes estrellas del momento como por ejemplo Clara Brown, Katharine Hepburn, Joan Crawford y Maureen O'Hara. A esta primera finalidad se consagraron los primeros pasos de la teoría fílmica feminista, es decir, su primer objetivo fue el de cómo Annette Kuhn expresó hacer visible lo invisible, y por tanto reivindicar el nombre de las mujeres que fueron olvidadas en los archivos historiográficos. Un primer punto de partida de este objetivo lo marcó Sharon Smith en el año 1975 con su publicación Women What Makes Movies, cuya intención primordial fue poner al alcance de las investigadoras toda aquella información sobre mujeres trabajadoras en la industria cinematográfica que hasta entonces no se había tomado en consideración. En su obra, Smith rescató la memoria de Alice Guy, a quien se le atribuyó haber realizado la primera película narrada de la historia del cine, Le Fake Sack Shows, El Hada de los Coles, en 1896, frente a que George Méliès, a quien tradicionalmente se le había atribuido este hecho, posteriormente se verificó que El Hada de las Coles fue en efecto la primera película narrada de la historia. Así, Guy no fue solo la primera directora cinematográfica, sino también la fundadora del cine como narración cultural, y fue pionera en diversos avances técnicos filmográficos. Dirigió películas como productora y directora independiente en Hollywood, y tras ser secretaria de Gaumont, fundó su propia compañía productora, Solax Company, en el año 1910. En 1913, incluso escribió Woman's Place in Photoplay Productions, donde precisamente denunciaba la exclusión de las mujeres en el mundo del cine, dominado enteramente por hombres. Alice Guy realizó una inmensa filmografía realizando durante toda su vida varios de centenares de películas y además ha sido considerada como la primera persona en realizar cine profesional y lograr vivir enteramente de ello. Otra mujer rescatada de la memoria gracias a Women Who Makes Movies fue Louisa Weber, productora, guionista, directora y actriz estadounidense conocida por haber tratado temas sociales y morales muy inusuales y novedosos para la época, que a causa de lo controvertido del tema, lograron grandes éxitos de taquilla. Así, por ejemplo, trató el tema del aborto y del control de natalidad Where Are My Children en 1916, la pena de muerte The People vs. John Dewey en 1916, el alcoholismo y la drogadicción Hop the Devil's Brew en 1916 o las relaciones interraciales. Weber desde el año 1905 trabajó en la Gaumont Film Company y posteriormente en 1916 era la directora mejor pagada de Universal Studios, aunque en ese mismo año fundó su propia compañía Louis Weber Productions. Antes de 1920 ya había dirigido, guionizado y producido más de 75 films, y además se la considera como la primera mujer que dirige un largometraje, El Mercader de Venecia, en el año 1914. Además de ello, cabe decir que entre 1910 y 1930 aproximadamente, no solo la mayoría de la audiencia consumidora de cine era femenina, sino que además un gran número de las películas fueron escritas por mujeres. Entre 1913 y 1927 hubo por lo menos otras 27 mujeres directoras, sin incluir también a todas las que dirigieron pero desde el anonimato, como ocurrió con la conocida actriz del momento Mary Pickford, cuyo nombre no aparecía en los títulos de crédito porque la compañía Unit Artists, de la que era cofundadora, consideró que este hecho podría dañar su imagen de Little Mary. Algunas de estas directoras anónimas fueron Lillian Gish, Ida May Park, Lillian Ducey, Mary Tooley, Julia Crawford Evers, Grace Cunard, Elizabeth Pickett, Margaret Wilson, Mildred Webb, Vera McCord y un largo etcétera. Bueno,
Ya esto ha sido extenso, pero viene mucho más, ¿verdad, Melanie? Totalmente, Diana. Pero ahora debemos saber cuál es el contraste del cine hecho por hombres y el cine hecho por mujeres. El cine hecho por mujeres conlleva una carga inmensa en cuanto a historia y cultura, tratando temas de interés como la violencia, la injusticia, el machismo, la sexualidad y el sexismo con el que se ha representado a las mujeres durante décadas. El cine hecho por hombres ha mostrado en pantalla mujeres débiles o mujeres que se asemejan a un perfil masculino sin mostrar una mujer real. Lo que en verdad representa y el valor que tienen en el mundo sin encasillarse en un personaje netamente sexual, débil, manipulado y sin relevancia alguna. Como anteriormente se mencionó, existen dos vertientes. Bueno, la segunda vertiente de la teoría feminista trasciende su labor reivindicativa de las mujeres en el cine a través del reconocimiento público a un ámbito en el discurso narrativo y estético en el cine sobre la mujer como sujeto, dando lugar a una verdadera ofensiva feminista en contra del discurso patriarcal de Hollywood, el contracine feminista. Esta vertiente surge en la segunda mitad de los 70 en Inglaterra, gracias a la revista Screening y posteriormente en Estados Unidos con la revista Cámara Oscura, surgida tras la revista pionera Woman and Film. Cámara Oscura contribuyó al desarrollo del contracine feminista, debido a que su tema central era la problemática feminista y que además desafió los códigos cinematográficos y las convenciones narrativas del cine tradicional. Las nuevas reflexiones feministas se caracterizaron por un especial interés en la semiótica y el psicoanálisis, lo cual produjo nuevas lecturas de las determinaciones ideológicas de los textos y el énfasis freudiano sobre la relación de la sexualidad con el lenguaje y la imagen. En palabras sencillas, este salto epistemológico hizo que la teoría fílmica feminista dejara de poner el énfasis en el cine hecho por mujeres y empezar a hablar del cine realizado desde su mirada en cuanto a mujeres. Es decir, historias de mujeres contadas por mujeres desde su punto de vista como mujeres. Este cambio en el paradigma nos supone entender que hay una diferencia entre la participación de mujeres en el cine, que como fue mostrado por la primera vertiente, siempre había existido, con crédito público o sin él, y el discurso cinematográfico feminista con perspectiva de género, que desplaza el sujeto narrativo antes centrado únicamente en el hombre a la mujer. Una de las autoras más destacadas de la segunda vertiente fue Laura Mulvey, profesora y teórica del cine británico feminista, especialmente por sus ensayos en placer visual y cine narrativo, donde afirma la evidencia en el cine clásico de la diferencia sexual entre hombres y mujeres, la cual parte de una premisa de desigualdad patriarcal. Mulvey sentó las bases para debates posteriores, pues planteó la problemática de la diferencia sexual al placer de ver cine y sobre todo la cuestión del placer de las mujeres desde su lugar espectorial y respecto a su recepción fílmica. Esta profesora expuso que el cine hasta ese momento había estado completamente dominado por hombres. El hombre aparece siempre como el sujeto activo, es decir, quien mira. La mujer aparece como sujeto pasivo, es decir, la que es mirada como objeto de deseo. Y por lo tanto es cosificada y sexualizada. Para comprender esta dinámica es pertinente tener en cuenta dos conceptos claves. El voyeurismo masculino, entendido como el placer de la mirada masculina, y el fetichismo, entendido a la mujer como objeto de placer. La cosa funcionaba de la siguiente manera. El hombre es el centro narrativo, es el héroe protagonista, posee la mirada erótica, es el que desea y logra consumir el objeto deseado. Él hace evolucionar a la historia y se busca que los espectadores se identifiquen con él. Ahora bien, por el contrario, la mujer es el sujeto observado, es un espectáculo, un fetiche. Su lugar está reservado en un papel secundario sin autonomía narrativa ni historia propia. No tiene importancia en la mayoría de los casos más allá de su relación con el hombre protagonista. En pocas palabras, narrativamente la mujer no existe en sí misma como un personaje que se justifica por sí solo,
con historia propia, sino que existe en función del personaje masculino. Es una parte de la historia de él y sin él esta no existe. En las 2 décadas posteriores, los 80 y 90, empezaron a hacerse personajes de mujeres más redondos y menos estereotipados. No obstante, Hollywood continuó reproduciendo los modelos patriarcales de la feminidad. En primera instancia, las películas dirigidas hacia un público femenino, como melodramas y comedias románticas, continúan reproduciendo los mismos estereotipos de la mujer y de la feminidad. La única diferencia es que en esta ocasión ubican a la mujer como protagonista y es ella con quien el público de mujeres debe identificarse. Sin embargo, esta mujer protagonista no es más que la representación de los valores patriarcales de lo que es una mujer, y en muchos casos, a pesar de protagonizar la película, sus objetivos como personajes no trascienden más allá de una relación sexoafectiva con un hombre supuestamente perfecto, pero también encarna los valores patriarcales del hombre en la sociedad. Los mejores ejemplos de esto son películas como Pretty Woman de 1990, Clueless de 1995, El diario de Bridget Jones 2001, Sweet Home Alabama 2002, Sexo en New York 2008, Confesiones de una compradora compulsiva 2009 o 50 sombras de Grey del 2015. En segunda instancia, tenemos la creciente masculinización de la mujer en las películas comerciales de acción. Aquí vemos personajes de psicología y narración compleja, que además exhiben rasgos normalmente ligados a lo masculino. Son mujeres violentas, inteligentes, fuertes y dominantes, pero al mismo tiempo se conserva la feminidad sexualizada tradicional en la iconografía. En películas como Kill Bill o Tomb Raider vemos este fenómeno. En algunos casos, la masculinización de la mujer intenta introducirse como discurso feminista, pues se muestran personajes de mujeres con habilidades asociadas normalmente a los personajes hipermasculinizados, como la fuerza física, la violencia, etc., intentando construir personajes de mujeres fuertes, equiparando esta fortaleza o capacidad físicas asociadas al género masculino. De esta manera se sigue satanizando la feminidad y glorificando la masculinidad, pues no da lugar a representaciones no sexualizadas de la feminidad, sino que más bien continúa sexualizando la figura femenina, mientras que la complejidad del personaje y las cualidades de mujer fuerte siempre se construyen a partir de características tradicionalmente masculinas. Bueno, Diana, y ahora que conoces todo esto, ¿qué piensas tú sobre el cine feminista independiente? Las mujeres han sido parte de la industria del cine desde sus inicios, han trabajado como actrices, directoras y el área técnica de producción cinematográfica, pero todo esto ha sido bajo la lógica y la sensibilidad de los hombres. El cine por mucho tiempo se basó en generar estereotipos de la mujer, como por ejemplo, la buena era la virgen y la mala la prostituta, la virtuosa la acompañante fiel y la ambiciosa quien parece presa fácil para cualquier hombre. Laura Mulvey puso de relieve las cuestiones más sobresalientes de la teoría fílmica feminista. Su trabajo Visual Pleasure and Narrative Cinema es considerado un punto de partida en la historia de la crítica de cine feminista. En la tesis de Mulvey indica que la mirada del cine comercial de Hollywood se basa en la mirada masculina, recalcando que el cine es un discurso patriarcal, representando a la mujer como un objeto manipulado hacia el placer visual para los espectadores. Afirma que el cine satisface un deseo primordial, el placer de mirar, pero va más allá desarrollando la escopofilia en su aspecto narcisista. Esta afirmación lleva a Mulvey a desarrollar dos temas importantes que constituyen su crítica al cine, la masculinización del espectador y la transformación de las mujeres en objetos. Para Laura Mulvey, la misión del cine de mujeres es la destrucción de la narración y el placer visual que expone a las mujeres y a su cuerpo como objetos para ser mirados. El cine de mujeres está destinado a ser un cine de contracultura. Pero ¿cuál es la diferencia entre el cine comercial del que hemos hablado y el cine independiente? Por un lado, el cine comercial, al ser apoyado por grandes instituciones, algunos temas son censurados. A este cine le interesa más la preferencia del público que el concepto creativo. Por otro lado, está el cine independiente, el cual trata los temas que no se pueden abordar en el cine comercial. En este cine prima más la idea original sin importar factores externos. Como por ejemplo se da el tema del feminismo y la idea de que las mujeres estaban alzando su voz ante las peticiones políticas y sociales que abordaban la historia.
¿Se ha buscado romantizar el machismo? Mediante los acontecimientos del nuevo siglo, el machismo y el feminismo se han convertido en movimientos que buscan apoyar una estructura social. Sin embargo, el aprendizaje continuo se ha visto a partir de una mirada machista, siendo así que crecemos con ejemplos cotidianos de que la denigración y trato de una mujer es de lujo o un simple objeto. La conducta machista ha buscado romantizar los hechos mediante los medios de comunicación social, enfocándose en el cine mediante comedias románticas o animaciones infantiles. Busca retratar la imagen de una mujer débil y sumisa, a la espera de que un hombre le cambie la vida, dando a entender que necesita a este para ser feliz. No solo asegura la felicidad al lado de un hombre, normaliza patologías de salud mental, tales como el síndrome de Estocolmo. Trayendo a colación este ejemplo, tenemos como ejemplares 3 producciones fílmicas a lo largo de la vida de una mujer que relaciona esta conducta con actos de amor. En primera instancia, en la infancia de una mujer encuentra la película animada de Walt Disney, La Bella y la Bestia de 1991, dirigida por el director Bill Condon. Narra la historia de una joven que fue secuestrada en un castillo por una bestia, de la cual más adelante se enamora. ¿Se enamora de su secuestrador? En segundo lugar, en nuestra adolescencia encontramos la serie española de Netflix dirigida por Alex Peña, La Casa de Papel, donde Mónica, una de las trabajadoras de la Casa de Moneda, donde un grupo ingresa a robar, se enamora de Denver, uno de los ladrones que dejan como rehenes a los que encontraban en dicho lugar. Mónica más adelante es apodada Estocolmo. Curioso, ¿la llaman como un síndrome mental? Como tercer ejemplo, una película reciente para adultos es 365 DNI, que si bien no es un secreto, varios grupos feministas han criticado este audiovisual al romantizar el abuso. Aquí nuevamente, una mujer es secuestrada por un narcotraficante, que le da 365 días para enamorarse de él, a lo cual ella es atraída por su seducción. ¿Qué tienen en común estas producciones fílmicas, además de la normalización de una patología mental? Sí, que a quienes secuestran son mujeres, y quienes las secuestran, hombres poderosos que manejan tanto la violencia como el dinero. La cuarta ola del feminismo ha tomado lugar en la segunda década del siglo XXI, donde nuevamente se retoma la lucha de los derechos de las mujeres. La británica Prudence Sarbayland señala que el objetivo central de la cuarta ola es la justicia para las mujeres y de manera particular la denuncia contra el acoso sexual y la violencia hacia ellas. El feminicidio se refiere al asesinato de una mujer por el hecho de serlo, el final de un continuum de violencia y la manifestación más brutal de una sociedad patriarcal. El feminicidio hace parte de las múltiples y complejas violencias contra las mujeres, y no puede entenderse solo como un asesinato individual, sino como la expresión máxima de esa violencia, en la que es sometido a los cuerpos de las mujeres y extinción de sus vidas tiene como objetivo mantener la discriminación y la subordinación de todas. Este problema, que es uno de los principales causantes de la cuarta ola del feminismo, ha sido mostrado en pantalla no solo por los noticieros nacionales, periódicos o radio, sino también llevado a la pantalla grande como un conflicto de la narrativa de una película, que desencadena lo que vendrá a continuación. Así como se menciona anteriormente, la violencia ante la mujer es retratada mediante un ojo machista y opresor, que busca normalizar las acciones mediante una moraleja o un castigo.